Hola a todas y a todos, mi nombre es Matilda Espino, soy estudiante de sexto semestre de la licenciatura de Derecho aquí en la Universidad Intercontinental y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de El Derecho al Revés. El día de hoy tenemos un invitadazo que tengo el honor de ser su alumna. Me acompaña el licenciado Antonio Orrante. Profe, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Un placer estar aquí con ustedes ya por segunda ocasión. Claro. Habíamos tenido oportunidad de compartir y siempre es un gusto apoyarlos. Siempre es un placer tenerlo con nosotros, profe. El día de hoy vamos a platicar de un tema curioso. El día de hoy nos vamos a platicar acerca de el testamento. Algo que trae igual problemas en las cenas familiares. De verdad que sin testamento, aguas, muchísimo ojo. Pero, profe, ¿qué es un testamento? Es un tema muy interesante, bien lo dices. Aquí en México, lamentablemente, no tenemos como una cultura del testamento y agradezco este espacio porque es importante precisar algunos aspectos que nos van a ayudar bastante. Un testamento es una voluntad respecto de una persona para que al momento en que fallezca se pueda hacer una disposición de sus bienes, de sus propiedades. Es una voluntad libre. Es una voluntad que puede revocarse, que significa que puedes hacer 1, 2, 3, 4 testamentos, los que tú quieras. De aquí en lo que te mueres puedes hacer los testamentos. Sí, claro, quieras. Porque aparte van modificando, ¿no?, las condiciones de las personas. Puedes tener unas propiedades, después hacerte de otras, y entonces se puede ir sustituyendo. El que va a tener validez va a ser el último, ¿ok? Pero vamos a entenderlo precisamente como esa voluntad que tiene el testador para que al momento de que fallezca se haga respecto de sus bienes o derechos o posesiones una asignación y se puedan aprovechar de buena manera. Oiga, profe, ¿y quién es el testador? ¿Quién puede hacer un testamento? Bueno, pues la ley nos establece que todos pueden hacer su testamento. Sin embargo, hay unas excepciones legales donde nos dice que los menores de 16 años en México no pueden testar, así como las personas incapaces. Hay una variante ahí porque cuando hablamos de incapacidad no hablamos nada más de personas en estado de interdicción. Claro. También entendemos que, bueno, la sociedad se compone de diferentes personas que pueden estar dentro de un juicio, a lo mejor pudieron atentar contra el testador. Entonces, esas características que son muy particulares también se deben de considerar al momento precisamente de realizarlo. Oiga, profe, ¿y a quién se le pueden heredar las cosas? O bueno, ¿los testamentos van solamente sobre cosas o pueden ir también sobre bienes inmuebles, no sé, tal vez algo como tutores o ese tipo de cosas? Bien, efectivamente, los testamentos, al ser la voluntad del testador, él va a señalar ahí sus patrimonios, sus bienes. Hay derechos que no son transferibles, definitivamente, pero hablando de propiedades, de bienes, por supuesto que sí se pueden designar mediante un testamento. Claro. Oiga, profe, ¿y hay muchos tipos de testamento o solamente hay uno en particular? Bueno, en México nos encanta tener figuras para todo. Claro. Tenemos los testamentos ordinarios y los especiales. Okay. Hoy en día, con las modificaciones y reformas que se han hecho a nuestras legislaciones, para temas prácticos tenemos dos tipos de testamento. Claro. El testamento público abierto, que se da ante notario, y el testamento en territorio extranjero. Existía el hológrafo, ¿no? Existía el público cerrado, cuando los abuelos lo hacían en un papel y lo cerraban y lo ponían ahí a disposición, etcétera. Claro. El militar, ¿no? Por ejemplo, son figuras que entran en esas categorías, pero que la legislación hoy en día lo ha limitado a esos dos. Oiga, profe, ¿y dónde entra esta formalidad del testamento? No sé si le ha pasado, pero a veces se escucha mucho de que los abuelitos dicen, no, es que yo voy a dejar un papel donde diga tal cosa, ¿no? Y entonces como de, bueno, claro, danos las instrucciones que tú quieras, pero una cosa es como el testamento formal y otro como pues nada más un papelito ahí que nada más escriba, ¿no? Claro, es importante señalar que la formalidad se va a dar siempre ante un fedatario público, es decir, ante un notario. Los abuelitos tenían esa costumbre, ¿no?, de que lo escribían hasta en una servilleta y lo entregaban como al consentido. Y ahí era el testamento. Y esa era mi voluntad, ¿no? Hoy en día, para asegurar también los bienes, porque
infortunadamente se ha hecho muy mal manejo de los tratándose de bienes, de propiedades. Claro, lo sabemos. Pues la gente pierde el piso muchas veces o la noción de las cosas, y entre familias se agrede bastante. Claro. Entonces es un gran tema, ese también es un tema bien importante, porque lo que le va a dar validez y legalidad a un testamento es que se celebre ante autoridad competente y responsable, que en este caso sería el notario público. Hoy en día cabe señalar y resaltar que pues hay campañas, ¿no? Está esta campaña de los testamentos, que la gente tiene la idea de que nada más en ciertas fechas del año, pero curiosamente ante esta falta de cultura de hacer el testamento, sí, claro, ya hay notarías que están permanentes todo el año, solo hay que revisar ahí en la página de notarías las que están inscritas, y ya se puede tramitar todo el año esta cuestión del testamento. Oiga, profe, ¿y hacer un testamento es caro? Mira, aquí entra mucho el tema de impuestos, el pago de derechos. Cada entidad federativa maneja sus aranceles. En ese tenor, las notarías también manejan un precio mínimo y un precio máximo. ¿Okay? No es el mismo costo en el Estado de México que Ciudad de México. Ahí van a haber unas variantes, pero estamos hablando que un testamento oscila actualmente entre los 2,500 pesos y 5,000 pesos aproximadamente, dependiendo de la entidad federativa. Muchísimo más barato. ¿Y cuáles son las consecuencias de no tener un testamento, por ejemplo? Son muy graves. Claro. Y son muy graves porque cuando estamos hablando de bienes, de propiedades, pues la gente hace lo imposible por hacerse de algo que a lo mejor no le correspondía o que no tenía el derecho. Y entonces el no dejar una disposición previa, pues lo dejan obviamente al alcance de cualquier persona que acredite su postura para poder heredar. Sí, claro. ¿Qué significa? No dejas testamento, pues se va a tener que hacer un juicio intestamentario, lo que ya es muchísimo más caro, me imagino. Las sucesiones legítimas que se conocen ante un órgano jurisdiccional, y lo triste de eso, además de lo caro, es el tiempo. Claro. No se resuelven tan fácilmente. Estos juicios se componen de 4 etapas. Cada etapa son como si fueran mini juicios, y una etapa puede durar 2-3 años. Sí, imagínense 4. A veces es tedioso. Vienen los herederos, fallecen, se designan albaceas, fallecen, y se sigue generación tras generación. Y de verdad hay juicios de 8-10 años que no se resuelven. Claro, ¿y cuáles son los beneficios de sí tener un testamento? Dejar las cosas claras. Dirían por ahí, papelito habla, ¿no? Yo creo que de inicio se ahorran los honorarios de los abogados, de nosotros, pero si no tienen testamento ahí nos marcan y les ayudamos con muchísimo gusto. Profe, ¿hay algún momento en el que se pueda hacer testamento de una manera oportuna? Sí, claro. Esto obedece obviamente a la particularidad de las personas. Hay gente que son emprendedores, que tienen negocios, que tienen empresas, que comienzan a hacerse, por ejemplo, acciones, ¿no? Propiedades. Y para poder respaldar, para poder resguardar eso, pues puedes ya tú optar por un testamento. Ojo, lo que decía en un inicio, ¿no? Los testamentos son revocables. Tú puedes a lo largo de tu vida 5, 10, 2, 3 testamentos, porque las condiciones también van cambiando, van variando a lo largo del tiempo. Entonces, si tú ya tienes propiedades, si tú quieres asegurar eso, pues dicen por ahí, si algo tenemos seguro es la muerte. Todo lo demás realmente no. Entonces, exactamente. Si tú tienes esa cultura, empiezas a ver que tú tienes propiedades, bienes que quieras resguardar por cualquier situación, pues más vale tenerlo y no usarlo. Claro. Que no tenerlo y necesitarlo. Exactamente. ¿No? Oiga, profe, creo que muchas de las preocupaciones de las personas que nos pueden estar escuchando, viendo, es ¿cuánto se puede tardar un testamento en estar listo? No, el trámite de testamento es muy rápido. La verdad es de que a veces también la gente tiene miedo porque dicen... porque le pasó al primo del tío un amigo y le tardaron mucho. No, aquí hay que perderle el miedo, ¿no? La verdad es que el trámite testamentario o de hacer un testamento es muy sencillo. Tarda más de 15, 20 días a lo mucho. Ustedes van, llenan su formato ante la notaría o ante los módulos que hoy en día las alcaldías ponen a disposición de la ciudadanía, y llenas tu formato, presentas tu identificación. El notario aproximadamente tarda 15 a 20 días para certificar, se protocoliza y
Si tú lo ves así como muy complicado, 30 días ya tienes tu testamento. Súper fácil. Oiga, profe, ¿qué pasa si alguien va a hacer su testamento y muere antes de que lo protocolicen? ¿Qué pasa ahí? Obviamente el notario tiene fe pública, ¿ok? Entonces lo que hace ahí es certificar. Se tiene que denunciar el fallecimiento de la persona y al ser la voluntad queda al arbitrio de, obviamente, el notario darle fe y legalidad a ese acto. Okay. Recuerda que los notarios, dentro de las facultades que tiene, es recibir hechos de las personas y con esa fe pública los puede certificar y les da validez. Entonces, si la persona ya lo realizó y estaba a lo mejor en trámite, sí se toma como válido porque el notario hace la certificación. Ok. Profe, ¿y más o menos cuánto cuesta un testamento? Oscila entre los 2,500 y 5,000 pesos, dependiendo de la entidad federativa aproximadamente, aprovechando las campañas que se dan, tienen descuentos bastante considerables, o incluso para los adultos mayores también es muy interesante porque se les hacen descuentos para su testamento. Claro. Y hablando de adultos mayores, creo que es difícil a veces como explicarles el cómo se hace un testamento, ¿no? Tú tienes toda la capacidad de decidir y todo, tú decides a quién se le va a dar tal cosa. Entonces, profe, ¿nos puede explicar un poquito sobre eso? De quién decide cómo se van a repartir las cosas en un testamento. Como lo dije en un inicio, realmente el testamento es la voluntad del testador para que en el momento que fallezca se disponga de sus bienes. Entonces, ¿quién señala qué se va a hacer? Pues obviamente el testador. Ahí dice, tenemos la frase universal, ¿no? Donde dice, instituyo como únicos y universales herederos, no sé, a mi esposa o a mis hijos. Ok, esa es como la frase con la que por lo regular se elaboran los testamentos. ¿Qué implica esto? Que muchas veces, pues al ser la voluntad de la gente y para evitar problemas, dicen, tengo una casa, se las dejo a mis hijos por igual, ¿no? Para que no se peleen. Y eso genera muchos problemas. Claro. Pero el problema es que ya no los ven cuando... El ejemplo es claro, ¿no? Simplemente tú determinas y tú puedes designar de forma abierta, es tu voluntad, a quién le vas a designar los bienes. Claro. Profe, ¿cuáles son los conflictos más comunes en este tipo de temas? El conflicto de intereses. Claro. El de, oye, a mí me dejaron, pero ¿por qué a mí no? Si yo también soy el hijo, yo soy la esposa, o ¿por qué a ellos le dejaron más, a nosotros menos? Y sobre todo, la repartición. De repente dicen, oye, pues te dejo la casa así, pero somos 5 hermanos, a ti te toca la cocina, ¿no? A ti te toca el patio, a ti te toca la sala. Ya hicimos cuentas y te toca una cuchara. Entonces, eso es lo complicado. Cuando no se define precisamente o se deja de manera muy general, el hecho de que haya testamento también genera ese problema, porque claro, ¿cómo lo repartes? Sí. ¿Me explico? Claro. ¿Y cómo impacta esta problemática pues a las familias desde su experiencia? Bastante. El conflicto entre familias, los alcances que puede tener la familia cuando hay bienes de por medio es de verdad preocupante. ¿Por qué? Porque a lo mejor somos buenos hermanos, nos llevamos muy bien, pero de repente ya cuando fallecen los papás y nos dejan una herencia, empieza la pelea. Claro. ¿No? ¿Cómo va esa frase que dice, muertos faltan, que herederos sobran? Exactamente, ¿no? ¿Quieres conocer y pelearte con tu familia? Vete a un juicio sucesorio y vas a ver que ahí conoces a todo mundo. Ahí vas a conocer a todos, pero de verdad en el juzgado se conocen las verdaderas caras de las personas. Así es. Profe, ¿cuál es el error más común que cometen las familias cuando no hay testamento? Lo primero es que disponen de las cosas cuando no les corresponde. Así de, bueno, el muerto al hoyo, el vivo al gozo. Exacto, ¿no? Disponen creyendo que, yo soy la esposa, entonces me corresponde, o nosotros somos los hijos y nos corresponde. Empiezan a disponer cuando ni siquiera tienen idea o si existe o no un testamento. Entonces... ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando hay capillitas por ahí? Que ese es el problema, ¿no? Empiezan a disponer y ¿sabes qué ha pasado mucho bajo la experiencia? El 50% de los casos, la gente cree que no hay un testamento y al solicitar los informes al Archivo General de Notarías resulta que sí hay. Y lo más impactante es que muchas veces se da precisamente a concubinas o con hijos reconocidos que la familia no conocía o no sabía. Ay, preciosa, había otras 3 casas chicas. Sí, entonces ahí tenemos la noticia. Así que no les toca nada más a ustedes, hay que repartir entre todos. Qué terror, ¿no?
Profe, ¿cuál sería el momento ideal para hacer un testamento? Sobre todo con las personas de la tercera edad. ¿Llega un momento en el que los notarios pueden ya negarse a hacer un testamento? No, nunca. La persona tiene a cualquier edad, siendo mayores, para hacer un testamento. En el caso de los adultos mayores, muchas veces no lo hacen por desconocimiento, pero es importante informarles que mientras ya llegan a esta parte de la edad adulta, la tercera edad, ya lo pueden realizar, y es por eso que incluso las alcaldías hoy en día o gobierno federal establece ya programas con descuentos para incentivarlos a que puedan realizar este tipo de actos, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con estas personas que ya tienen problemas como Alzheimer, demencia, que a lo mejor tienen como periodos de lucidez, pero que pues realmente ya no están como en sus 5? O sea, ¿también es posible para ellos esta opción? Dependiendo del grado de afectación, tenemos lo que se conocía antes, los juicios, los interdictos, los juicios de interdicción para designar tutores y curadores. Hoy, con la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, esta figura cambió y se llaman apoyos extraordinarios. Sí. Establece precisamente que el juez, si detecta momentos de lucidez, se puede realizar mediante juicio para que se designen a 2 médicos y que puedan certificar que en esos momentos de lucidez la persona pueda hacer su testamento. Pero por lo contrario, si la persona definitivamente se encuentra en un estado de incapacidad total, entonces pues lamentablemente ya no se puede realizar ese testamento, y entonces procede la figura de la sucesión legítima, es decir, el intestamentario. Ok. Profe, si alguien que nos esté escuchando, nos esté viendo, quiere hacer su testamento, ¿qué es lo que debe hacer primero? Yo les recomiendo siempre que hagan una pequeña hojita donde pongan ahí sus bienes. El formato es muy sencillo, los requisitos nada más te piden tu identificación, ni siquiera te piden un comprobante de domicilio, y al ser tu voluntad ya viene un preformato donde tú nada más vas a decir, oye, pues tengo estos bienes, que se los dejo a tal personita y punto. Incluso no tienes que hablar forzosamente de cantidades o... No, basta con que hagas la designación y listo. O sea, puede ser muy genérico entonces. Así es. Bueno, profe, muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo por su tiempo. ¿Hay algo que le quiera decir a nuestra audiencia antes de irnos? Pues primero, muchas gracias por la invitación y un gusto volver a estar aquí con ustedes. Y claro, por supuesto, este tema de las sucesiones es muy interesante. Yo los invito realmente a que hagan sus testamentos, no importa la edad. Si ustedes tienen propiedades, bienes para respaldar y asegurar, hagan un testamento, porque obviamente no sabemos cuándo lo vamos a necesitar. Y si tenemos a nuestros adultos mayores, que ellos vienen con otra idea, que vienen también de otras épocas, invitarlos para que no dejen problemas. Claro. Que pongan en orden sus cosas, sus pertenencias, sus bienes, y eviten los problemas, porque los que los van a llevar son los que se quedan aquí. Son los que se quedan. Exacto. Exactamente. Bueno, profe, muchísimas gracias. Yo les repito que si no tienen testamento y tienen algún tema, y nos marcan. Y le agradezco muchísimo el que nos haya acompañado el día de hoy. Yo soy Matilda Espino y les agradezco muchísimo su tiempo. Muchísimas gracias por vernos. Denle like, compártanlo y síganos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.